En nuestra sección de Constituciones nos queda revisar la que hoy está vigente en nuestro país. Esta fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980. Pese a que ha tenido más de 15 reformas, en ella se conserva la tradición presidencialista. En la actualidad existen diversos debates que pretenden cambiar esta Carta Fundamental. Después de las diversas reformas realizadas a la Carta Fundamental de 1925, el golpe militar de 1973 suspendió su vigencia. La Junta Militar creyó necesaria una nueva institucionalidad que partiera de cero, por lo que se designó una comisión de estudios de la nueva Constitución. Entre sus integrantes se encontraban Jaime Guzmán Errázuriz, Alejandro Silva Bascuñán y Jorge Ovalle Quirós. El contexto de la Constitución de 1980 era la existencia de un gobierno autoritario, dictatorial del general Augusto Pinochet, que había producido la intervención militar del 11 de septiembre del 73, y eso había generado en un principio la idea de restaurar la institucionalidad quebrantada. La Constitución Política de 1980 está vigente actualmente. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 por una amplia mayoría. Sin embargo, el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre los comicios. Ahora hay que señalar que la Constitución de 1980 fue aprobada bajo una dictadura militar. Entonces eso significó una serie de restricciones en cuanto a su proceso de discusión, de elaboración, sobre todo especialmente en el sentido de la ausencia de garantías. La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el Estado. Para ello, declaró inconstitucional todo acto u organización que mantuviera una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases. La Constitución del 80 se planteó establecer un nuevo tipo de democracia, una democracia protegida y autoritaria. ¿Protegida de qué? De los vaivenes de la opinión de las masas, y autoritaria en el sentido de defender una gran autoridad. La Constitución, además, tenía 29 disposiciones transitorias que de alguna manera limitaban las libertades plenas de esta Carta Fundamental. La Constitución tenía dos partes, el articulado permanente y los artículos transitorios. En el caso de los artículos transitorios regirían hasta 1990, de manera tal que la Constitución propiamente tal, en todas sus normas y de una manera más permanente, solo comenzó a funcionar a partir de 1990. Dentro del texto constitucional se estableció que el presidente de la República tendría una vigencia de 8 años, sin derecho a ser reelegido de forma inmediata, una medida que resultó clave en el plebiscito de 1988, donde ganó el no y obligó a Augusto Pinochet a dejar el poder. Posterior a la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988. Entonces, en el fondo, la oposición de aquel entonces, legitimada por la fuerza que tenía a raíz del triunfo en el plebiscito del 88, negoció con el régimen saliente una serie de reformas que buscaron atenuar los aspectos más negativos de esta democracia protegida autoritaria. La Constitución tiene más de 15 reformas, entre ellas las que más destacan son la de 1989 con un plebiscito en julio y la realizada en el año 2005 en el gobierno de Ricardo Lagos. Ambas tuvieron como objetivo entregar mayor legitimidad al texto constitucional. Desde ese momento, la firma de Augusto Pinochet fue reemplazada por la de Ricardo Lagos. A esta Constitución se le han hecho dos grandes reformas que podríamos llamar estructurales. Una en 1989 con un plebiscito de julio de ese año, y la otra se hizo el 2005 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. El objetivo que tenían estas dos reformas era darle una mayor legitimidad a la Constitución de 1980. 3 son las constituciones que han logrado establecerse por un periodo prolongado en la historia del país, cada una promulgada por un régimen autoritario y con sus reformas pertinentes. A julio de 2015, la Constitución tiene 132 artículos y 26 disposiciones transitorias, y existe un debate sobre la necesidad de un proceso constituyente para la aprobación de una nueva Carta Fundamental.